La inflación oficial se acelera en términos mensuales en Cuba, un 1.6%. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La inflación oficial experimentó en septiembre una aceleración en términos mensuales y aumentó un 1.6% con respecto a agosto, de acuerdo a las estadísticas oficiales que tienden a subestimar la dimensión real de este fenómeno. El índice de precios al consumidor, IPC, se situó el mes pasado en 330.31, según el más reciente informe publicado por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que sitúa agosto en 325.12. La inflación oficial se aceleró en términos mensuales en septiembre de 2023 en Cuba y ha tenido una tendencia moderadamente decreciente a nivel interanual, aunque superior al 37% en cada mes del año de 2023, publicó el economista Pedro Monreal en un hilo de su red social X, donde manifestó preocupación por el cambio en el formato del documento mensual publicado por la ONEI. Llama la atención que, aunque se mantiene el título de formato tradicional de la tabla índice, variación mensual acumulada e interanual y efecto mensual de división, el contenido de la tabla con el nuevo formato no incluye la información alguna sobre las divisiones, alertó Monreal. Un cambio de contenido en la tabla manteniendo el título anterior podría ser una simple pifia editorial, pero quizás pudiera tener una función en lo que parecería ser el reforzamiento de un relato oficial simplista y carente de autocrítica respecto a la inflación en Cuba, consideró el economista. Para Monreal, el realce de los factores circunstanciales, pandemia, perturbación de cadenas globales, sequías y geopolíticos, acciones de Estados Unidos y guerra, en la explicación oficial de la inflación, así como comparaciones irracionales con otros países, enmascara causas internas fundamentales. Hasta el momento había sido evidente que la inflación en Cuba es helada en el incremento de los precios de los alimentos, lo cual es una información crucial no solamente para explicar la inflación, sino también para informar las políticas dirigidas a gestionar la inflación. La supresión de la información de la variación de precios por divisiones empobrece el análisis y favorece argumentos simplistas y acríticos, no solamente acerca de las responsabilidades internas de la inflación, sino también respecto a su eventual moderación, añadió. Según Monreal, cuando se considera conjuntamente los datos oficiales de precios y de ventas minoristas, pudiera hacerse una hipótesis razonable. El deterioro general del consumo en 2023 habría sido un factor moderador del ritmo de crecimiento de la inflación. Para una política oficial sensible a cualquier cotejo de prácticas neoliberales, las posibles causas de una desinflación son probablemente las más preocupantes de las causas de la inflación, sobre todo cuando el costo de la desinflación recae en trabajadores y jubilados, alertó. No se trata de que la política económica actual en Cuba esté inspirada en el neoliberalismo, ese no es el punto. El problema es que la actual gestión macroeconómica tiene resultados aproximados a los que los paquetes neoliberales, señaló. En palabras del economista, el instrumento de estabilización macroeconómica que parece ofrecer un mayor margen antiinflacionario al gobierno cubano es el hundimiento de los salarios y pensiones como porcientos del PIB. En este sentido, concluyó que el ordenamiento ha representado una comprensión brutal en la remuneración de los trabajadores. Miguel Díaz-Canel afirmó esta semana que no había momento perfecto para implementar la tarea de ordenamiento en Cuba y que sin esta medida de todas formas habría inflación. En una entrevista con la periodista oficialista Arlen Rodríguez, transmitida en vivo en el espacio televisivo Mesa Redonda. A propósito de estas declaraciones, la analista Rafaela Cruz apuntó que hay una inflación siempre porque los principales sistemas monetarios del mundo hinchan los precios entre un 2 y un 3% anualmente, pero que la cuestión no es así si hay inflación, sino los niveles de esta. Díaz-Canel lo sabe, pero quiere responsabilizar a la situación mundial de la inflación cubana en un intento de absolverse de sus propios pecados.
es totalmente imposible que casi el 9% de la inflación interanual sea causa de más de 1000% de inflación que sufren los cubanos desde 2022, consideró la economista. Siguiendo con las noticias, en medio de las quejas del régimen por falta de divisas, exportaciones claves se evaporan. El gobierno cubano se queja por la falta de divisas, pero se da el lujo de perder ingresos por exportaciones claves que se han evaporado y hoy tienen un precio de oro en el mercado mundial, en medio de la crisis de producción agrícola en la isla que golpea directamente a la dieta de los cubanos. Así lo demuestran los datos oficiales analizados por el economista Pedro Monreal. El relato oficial sobre la insuficiente disponibilidad de divisas resalta el impacto de mayores precios de importaciones, trigo, aceite, leche, etc., pero deja de lado las pérdidas resultantes de las exportaciones mermadas, azúcar, cítricos, conservas, cuyos precios han crecido, apuntó Monreal. En el caso del azúcar, es bien conocido, el hundimiento de las exportaciones azucareras ha impedido aprovechar el notable crecimiento de los precios del azúcar en el mercado mundial desde 2019. El hecho de que hoy tenga que importarse azúcar agrava la grave crisis alimentaria, consideró el experto. Sin embargo, Monreal precisó que existe en Cuba un caso aún más espectacular de crisis de exportaciones agroindustriales, los cítricos y las conservas de frutas y vegetales. De haber estado entre los 10 principales productos de exportación del país, actualmente se han evaporado. Según los datos de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, en 1998, las exportaciones de cítricos alcanzaron 90.536 toneladas, mientras que las de conserva de fruta y vegetales llegaron a 73.240 toneladas en el año 2000. Las exportaciones de productos cítricos experimentaron una bajada estrepitosa en 1999, poco más de 30.000 toneladas, y en 2013 prácticamente desaparecieron. Con las conservas, los datos caóticos de exportaciones se registraron a partir de 2019. El espectacular aumento del precio internacional del jugo de naranja en 2019 ofrece una idea de la pérdida de ingresos de Cuba debido al acoso al sector citrícola y a sus exportaciones de conserva de frutas y vegetales, dijo Monreal. El gobierno cubano acusa sistemáticamente al embargo de frenar el desarrollo de la isla y la agricultura no escapa a la propaganda. Sin embargo, el mismo supuesto bloqueo que impide obtener ingresos para enfrentar la inseguridad alimentaria parece no ser un obstáculo para que el régimen cubano construya hoteles e invierta de manera desproporcionada en infraestructura turística. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez, dijo que la economía cubana habría crecido no menos de un 9% en 2022 sin el embargo económico de los Estados Unidos. Con el mayor respeto y con gran curiosidad, pudiera explicar cómo se ha calculado de no existir el bloqueo. ¿El PIB de Cuba pudo haber crecido un 9% en 2022? Se preguntó Pedro Monreal en otra publicación en su red social. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.